A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, y en la cita de letras del día de hoy tenemos, por supuesto, el honor de estar en línea con el doctor Pedro Luis Barcia. Profesor, bienvenido a la columna. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿De qué tema nos va a hablar hoy? Tengo un montón de cositas. Lo que estoy pensando es que tendría que salpicar un poco entre dichos, refranes, palabras y dificultades ortográficas, porque si no, la audiencia se va a aburrir. Ajá. Y se nos va a ir. De modo que para mantenerla pialada, voy a hacer una varieté, como decían antes, una mezclita de distintos elementos. Por ejemplo, en el día de hoy, comenzaremos con un esdrújulo horrible, que es acrónimo. ¿Qué significa acrónimo? Acrónimo es una palabra que está formada por otras palabras. Es decir, puede ser por sílabas de otra palabra, como amigovio, es decir, amigo y novio. Eso se llama acrónimo. Ajá. Son palabras que las genera el pueblo, no las academias, por supuesto. Pero más que las que se generan por sílabas, son conocidos los acrónimos por las letras que constituyen una palabra. Por ejemplo, ovni, como les escribimos nosotros, no como los ingleses, o B corta NI, es objeto O, volador B, no N, identificado. Es decir, que la palabra ovni está hecha con las primeras letras de cada una de las palabras que definen el objeto. Uh-huh. Igual que lo tan discutido hoy acerca de las pymes, que están supuestamente postergadas o realmente postergadas, y que el gobierno supuestamente no las atiende. La palabra pymes, y su plural es pymes, con una S, se escriben con una Y, P-Y-M-E, no Y, como ya dijimos en otra oportunidad. Dice pequeña, la P, y, la Y, mediana, la M, empresas, pequeñas y medianas empresas. De modo que usted sepa, auditor, que cuando hablamos de acrónimos estamos hablando de palabras que están constituidas por pedazos de otras palabras, como amigovio, como decíamos, o por la letra inicial de las palabras que definen, como en el caso de pymes, pequeñas y medianas empresas, una entidad. Eso es un aporte primero. Pasamos a algo más general, que es un tema que hay que discutirlo porque la prensa generalmente mete mucho la pata con esto y habla indiferentemente de Hispanoamérica, Latinoamérica y demás sin saber muy bien de qué está hablando. En realidad son cosas diferentes. Cuando hablamos de Hispanoamérica o América hispánica, nos estamos refiriendo exclusivamente a aquellos países de nuestra América que hablan español, de modo que no entra Haití, no entra Estados Unidos, no entra Canadá, etcétera. Hispamérica o Hispanoamérica o Hispánica o América hispánica es español. Ajá. Lo segundo, cuando decimos Iberoamérica, nos referimos a los países que hablan lenguas generadas en la península ibérica. La península ibérica está constituida por dos grandes naciones que son Portugal y España, por lo tanto el español y el portugués. De modo que ¿cómo se genera Iberoamérica? A Hispanoamérica le sumamos Brasil. Ajá. Y de esa manera entonces tenemos que Iberoamérica designa lo que es la suma de todas las naciones que hablan español más Brasil. De modo que nuestro Mercosur es directamente una realidad iberoamericana. Ajá. La palabra latinoamericana, que es la que baten más y con más error, latinoamericana, Latinoamérica o América Latina, significa que comprende aquellas naciones que hablan lenguas provenientes del latín. Ajá. Y las lenguas provenientes del latín son tres básicas y una que es un dialecto. Voy a aclarar a los oyentes. En primer lugar, el español, de modo que entra en Latinoamérica, entra toda Hispanoamérica. Claro. En segundo lugar, el portugués, de modo que entra también Brasil, y estamos que el latinoamericano está absorbiendo el iberoamericano. Y aquí entramos con una novedad que la gente no conoce y confunde a veces. El francés también es lengua de origen latino. De modo que en Latinoamérica entran los países que hablan francés. Usted me dirá cuáles son. Uno se olvida de esto, pero Haití es un país
francófono, para hablar en difícil y pedante, habla francés. La Guayana francesa habla francés. Y la mitad de Canadá habla francés. Canadá es un país que tiene la peculiaridad que la mitad habla inglés, la mitad habla francés. Aunque ellos hablan las dos lenguas, los canadienses, pero dominantemente una y otra. De modo que cuando uno dice Latinoamérica, está diciendo todos los países que hablan español, que constituyen Hispanoamérica, además Brasil, por el portugués, además Haití, la Guayana francesa y el sector francófono de Canadá. Pero hay una novedad que la gente se olvida y que es los que hablan el papiamento. Papiamento es el único dialecto que se ha generado del español en América. Y se habla en una isla, dominantemente básicamente en ella, que es Bonaire. Yo recuerdo en un congreso que hicimos, descubrí que venían unas muchachas morochas, grandotas, con sus atuendos típicos y pañuelos en la cabeza, y hablaba una lengua rara. Entonces me metí en el ascensor a escuchar. Cuando me di cuenta que era papiamento, iban subiendo por remesas a un comedor. Y yo subí y bajaba en el comedor hasta que me descubrió un acompañante de ella. Había pensado que era un pervertido que trataba de seguir a esta mujer. Y lo que estaba haciendo es escuchar por vez primera hablar mujeres papiamento. Bueno, el papiamento es el único dialecto nacido del español en América. Ese sería el segundo aporte de hoy. El tercer aporte, se acercan las elecciones, vos interrumpime cuando quieras, sí. Se acercan las elecciones y la gente está hablando de balotage. Al hablar de balotage habla en francés. En realidad la segunda vuelta o balotage es una palabra francesa que se escribe con G, pero pues, si usted quiere escribirla en francés tiene que ponerla en cursiva, no en redonda, que es la letra común. Claro. Pero en realidad esta palabra ya está castellanizada como balotaje, que es horrible, ¿no? Claro. Nadie la pronuncia, pero está castellanizada. Se puede decir balotaje, a veces los diarios deciden balotaje, pero los argentinos seguimos diciendo balotage. Balotage. ¿Le puedo hacer una consulta, profesor? Y doy dos. En Rumania hablan un idioma rumano que tiene el origen, la raíz del idioma es latín también, sí, ¿puede ser? Sí, por supuesto. El rumano es una lengua que proviene del latín. También es igualmente en Malta y en otros países que han mantenido dialectos, lenguas generadas en latín, no son dialectos, son lenguas generadas en latín. Ajá. Cuando el latín se expande en el Imperio Romano, comienza a fraccionarse, a fragmentarse, se generan distintas lenguas, de modo que a partir de esa fragmentación del latín original, por el latín vulgar, que es el que comienza a hablar el pueblo, empieza a adaptarse, a modificarse, y así entonces el sardo también, la isla de Cerdeña, el sardo es otra lengua nacida del latín, de modo que todas estas manifestaciones, algunas han quedado cerradas en su país, como el caso del rumano, el sardo, otras en cambio se han expandido, que es España, que en su momento era nada más que la parte peninsular hispánica la que hablaba la lengua. Cuando llega a América, se expande por toda América y entonces se constituye en la segunda lengua más hablada dinámica del mundo, ¿no? Más hablada no, que con mayor expansión, porque como en alguna oportunidad creo que aumentamos, las dos lenguas más numerosas de hablantes, que son el chino, 1.200 millones, y 1.100 y pico millones el hindi, o sea, la que se habla en la India, no tienen expansión, no salen de su país prácticamente, únicamente lo aprenden algunas personas para tener negocio o lo que sea, pero en general no se expanden. En cambio, el inglés es la primera lengua expansiva del mundo, y la segunda lengua que le sigue el inglés, varios pasos atrás, pero se sigue expandiendo, es el español, de tal manera que en estos momentos la segunda lengua que se habla dominantemente en Norteamérica es el español. Lo hablan en estos momentos un conjunto grande de hablantes, tanto que más de 55 millones de personas. Usted dice, ¿cuál es el país que tiene mayor hablantes de español? México. ¿Cuál es el segundo? Norteamérica. Y Norteamérica se ha expandido pese a que en Norteamérica los distintos estados han sacado a veces decretos coercitivos impidiendo que se expanda el español, que se llaman only English, únicamente inglés. Impiden pero en estos momentos se impuso de tal manera
que ya todas las universidades tienen como segunda lengua el español. Lo único que ocurre en el español de Norteamérica es que, salvo el caso de los potentosos magnates de Miami y algunos otros, el resto es lengua de servidumbre. Es decir, cuando vos vas a Nueva York, por ejemplo, yo me senté entrando a mi mujer, iba a pasear sin comprar nada porque no le daba tarjeta, yo me sentaba en la entrada en un banquito hablando con un negro ahí en la entrada y miraba la venta de perfume, por ejemplo. La persona que comandaba toda el sector perfume es blanco, ¿eh? Los que cada sector, cada marca de perfume, no vamos a pasar marcas en el programa, eran negros, y los que limpiaban el lugar eran latinos. De modo que los latinos tienen en este momento un número mayor que los negros en Norteamérica, pero socialmente no están ubicados como para, digamos, que sea una lengua de peso, claro, porque socialmente están situadas en la servidumbre, ¿no? Perfecto. Bueno, y voy cerrando con dos cositas más, me he alargado mucho en esto. Dos expresiones que habitualmente se dan en la Argentina. Hoy está esta que voy a decir, la primero está un poco olvidada ya, pero como yo era chico era muy frecuente. Los llevaron, ¿no? Uno parecía que por ser ñato Sosa, ñato Peralta, que viene el ñato. No, la Chacarita, el cementerio de la Chacarita tenía un arco, ahora está modificado, tiene un arco, y en el centro del arco arriba había una calavera. La calavera no tiene nariz, entonces era ñata, como lo que llaman los españoles chata, porque no tenía ningún nariz. De modo que cuando te llevan para la Quinta del Ñato es porque te llevan ya con, sobre todo, era como dicen también, ¿no? Y no sé si alguna vez expliqué el aire, Pampa y la Vía. No recuerdo. No lo explico. A veces, soy un hombre de edad y me pierdo. Pampa y la Vía, el tipo quedó en Pampa y la Vía. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver con el hipódromo. El hipódromo de Palermo tenía un servicio de un tren que llegaba hasta Belgrano, justamente hasta la calle, la intersección de la calle Pampa con la vía del tren, la calle que bajaba hacia, igual que José Hernández, que baja hacia la vía. Entonces, ¿para qué estaba ese tren? Para los tipos que habían perdido todo y habían quedado pelados, que no tenían un peso y no se podían pagar un taxi o un remis o lo que sea. El hipódromo les ponía este servicio gratuito, así que los tipos por lo menos llegaban hasta Pampa y la Vía, pero hasta ahí llegaba nomás el servicio, y después los tipos tendrían que patear o ingeniarse para llegar a su casa. Quedar en Pampa y la Vía, que significa quedar en el último puesto, donde ya uno no tiene otra ayuda y está, digamos, desprovisto de recursos. Qué interesante, y con profesor. esto creo que cerramos lo de hoy. Usted siempre es mentirosa y gratificante, y nos encontraremos otra vez. Le podemos llamar a esta columna, profesor, de hoy, Salpicón de Elementos del Lenguaje. ¿Qué le parece? Me parece bien. Bueno, gracias, profesor. Hasta la próxima. Adiós.